Buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estuvo su semana? Pésima. Pesada. Pues la verdad esta sí estuvo pesada. ¿Sí? ¿Muchos trabajos? Sí, maestra. Híjoles, chicos, pues lo único que puedo decirles es organización. El único medio para tanta cosa es organización. Porque si es el inicio, imagínense el resto del ciclo escolar. Entonces, pues seguro les va a ir bien, pero necesitan estar organizados. Pues bueno, chicos, vamos a comenzar el trabajo del día de hoy. Antes que otra cosa, muchas gracias por su puntualidad. Rápidamente, cuéntenme en qué nos quedamos el viernes pasado. Estuvimos revisando los sueñómetros de los compañeros y compañeras. Ok. Bueno, pues entonces vamos a continuar con nuestras actividades de nuestro temario. De la plataforma, ustedes inicialmente tuvieron que hacer 3 actividades: su presentación, su sueñómetro y un breve escrito sobre lo que ustedes consideraban que era la psicología o qué experiencia o acercamiento habían tenido con la psicología, ¿cierto? Sí, profesora. Perfecto. Entonces, manitas arriba quienes vayan a participar el día de hoy, chicos, por favor. Excelente. Genial, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Carolina, platíquenos, por favor, ¿qué es la psicología para usted o qué experiencia ha tenido con la psicología? Bueno, la psicología para mí, bueno, ha estado presente desde que era niña y ahorita actualmente pues yo siento que está en todos lados, porque pues si nos damos cuenta la utilizamos para muchas cosas. ¿Cómo para qué? Por ejemplo, en el documento que yo escribí, mencioné que, por ejemplo, mi hermana que es arquitecta, ella ve mucho, por ejemplo, la psicología de los colores, para los espacios, para los, sí, los espacios. Igual yo mencioné que en las películas, por ejemplo, usan diferentes tipos de ambientes, escenarios, música, colores igual, para darle al espectador cierto sentimiento o así diferente dependiendo de qué trata la película o hacia qué público va dirigido. Ok. Y también mencioné que el lenguaje corporal habla mucho sobre lo que decimos, aunque no lo digamos verbalmente. Justamente eso es muy, muy cierto y muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Carolina. María Fernanda. ¿Girón? Sí. Igual sería lo mismo, maestra. Mi mamá, por favor. Bueno, para mí la psicología es una ciencia que trata de estudiar el comportamiento y, bueno, el pensamiento de ciertas personas. Esto es hasta si mueves las manos, por qué lo haces, si te trabas al hablar. Y, bueno, pues es algo que podemos ver en nuestras vidas diarias, hasta con nosotros mismos. Porque no solamente se basa, como dijo mi compañera, en los colores y no me acuerdo qué otra cosa dijo. Bueno. y ya. Ok. Es una ciencia que estudia el comportamiento de las personas. Qué interesante. Gracias. Jimena Paula. Pues para mí la psicología va por el mismo camino, que es una ciencia que estudia con la conducta humana y sobre todo la manera en que las personas se van adaptando a distintas situaciones que surgen en su entorno. Y creo que está presente desde que nacemos hasta que vamos desarrollándonos en el entorno y va cambiando dependiendo a la etapa en la que estemos,
porque evidentemente también influyen factores externos como las estructuras de la sociedad, los prejuicios, muchas cosas que van formando en nosotros el carácter o la conducta o la personalidad que tengamos. Y también hay factores internos como la educación en casa o como la manera en que al nosotros estudiar distintos conceptos o al ir creciendo y formando una postura crítica, vamos percibiendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ok, muy completo lo que usted nos presenta, Jimena. ¿Jimena o Paula? Jimena. Jimena, ok. Gracias, profesora. No, ¿de qué? Fíjense, ya van dos situaciones que comentan sus compañeros o compañeras. Es una ciencia y estudia el comportamiento de las personas desde que nacemos, ¿no? Ok. Entonces, vayan así tomando sus notitas de lo que dicen sus compañeras o compañeros y sean importantes, ¿no? O sea, las cosas que comentan que sean importantes. Gracias, Jimena. Andrea, Sofía. Sí, bueno, yo considero que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, como pues sus pensamientos e ideas, sus emociones, la forma de actuar al relacionarse con la sociedad y su entorno. La psicología pues la aplicamos en nuestra vida diaria cuando convivimos con nuestra familia y amigos. Y bueno, esto también se puede presentar en pues en casos cuando adolescentes o adultos presentan enfermedades como depresión o ansiedad, principalmente por cuestiones escolares, sociales o de trabajo, por lo que pues esta disciplina trata este tipo de enfermedades y nos ayuda a encontrar una solución a problemas ya sea familiares, sentimentales o salud o incluso de autoestima. Y bueno, como lo mencionan mis compañeras, pues está presente desde que nacemos hasta pues toda nuestra vida, y pues se ve en factores como pues la forma en la que nos expresamos o pues como ya lo mencioné, nuestra actitud con los demás. Ok. La psicología nos resuelve problemas o nos da información que nos ayudaría a resolver nuestros problemas. Pues nos da información y pues las herramientas para resolver nuestros problemas. Ok. Gracias. Fernanda Torres. Desde lo que conozco en torno al tema, para mí la psicología es una ciencia que estudia los factores que influyen y explican el comportamiento del ser humano, desde los procesos naturales que ocurren en el cerebro, por ejemplo, cómo influyen las hormonas en algunos estados de ánimo. Una que conozco es la endorfina, que produce bienestar y felicidad. Y también estudia factores externos que influyen a una persona, como sus experiencias personales y la interacción con su entorno. Entonces también con esto puede analizar la personalidad que desarrollan. Y la psicología con con esta información puede ayudar a mejorar o mantener la salud mental. Okay. Denme un segundo, chicos, por favor. Vuelvo en medio minuto.
Gracias, chicos. Les ofrezco una disculpa. Esto de trabajar al mismo tiempo que las hijas están en clases es un poco complicado. Ok, entonces, han dicho cosas muy interesantes y vamos a empezar a desmenuzarlas, ¿ok? Para empezar, por ahí alguien o varias personas dijeron, esto es una ciencia. ¿Por qué sí o por qué no la psicología es una ciencia? Karina. Yo considero que es una ciencia porque se encarga de estudiar el comportamiento o las costumbres de las personas, evaluar sus capacidades, su personalidad, más que una disciplina que a lo mejor se basaría en... Se basaría en... Ya no terminamos de escucharle a Karina. Ay, perdón, se me apagó el micrófono. Le decía, bueno, que también puede a lo mejor considerarse una disciplina porque, pues, como le comentaba, se encarga de, pues, estudiar el comportamiento de las personas, ¿no? Observarlo, analizarlo. Entonces, igual tal vez también se podría considerar una disciplina. O sea, ya no entendí. Entonces, ¿sí es ciencia o no es ciencia? Pues sí, porque básicamente también nos genera conocimientos verificables y de la materia. O sea, también nos proporciona conocimientos. Ok, proporciona conocimientos. Les voy a pedir 2 minutos. Mientras yo regreso, busquen ahí en Google qué es una ciencia, por favor. Listo, chicos. Entonces, díganme, ¿qué es una ciencia? Sofía Reyes. Sí. Es una rama del conocimiento humano que es un conjunto de conocimientos que pueden verificarse, comprobarse, son objetivos y son parte también de una metodología de la investigación donde se formulan hipótesis, teorías y mediante la observación, experimentación, se puede comprobar si la ciencia o los conocimientos que conforman esa ciencia son no del todo verídicos, pero un gran porcentaje de probabilidad en que sean reales. Porque la ciencia, a pesar de ser exacta, no tiene, aunque sea un pequeño porcentaje de margen de error, pero trata de ser lo más
objetiva posible. Ok. Entonces, la ciencia busca informar o busca conocer algún fenómeno de manera cierta, ¿sale? O sea, no son especulaciones, no es yo creo o yo supongo, son conocimientos ciertos. Ahora, ¿solamente busco saber qué sucede? ¿O también busco saber por qué sucede? Yo creo que el por qué también es muy importante porque es como la raíz, es como la base del problema. Entonces, al saber el por qué, es mucho más fácil llegar a una solución. ¿Ok? Fíjense, la ciencia, la definición de ciencia, digámoslo así, es el conocimiento, una ciencia es el conocimiento, perdón, una ciencia busca el conocimiento cierto de las cosas por sus causas. Es decir, no es suficiente con decir qué sucede o describir un fenómeno. También tengo que entender el origen de ese fenómeno. Pero además, poder predecir qué va a suceder, cuándo va a suceder o cómo va a suceder ese fenómeno en lo futuro. ¿Sale? Entonces, eso es una ciencia. Para que algo sea una ciencia, requiere cumplir con 3 requisitos. ¿Alguien tiene idea de cuáles son esos 3 requisitos? Sí. Mariana. Para una ciencia exacta que tenga validez en cualquier tiempo y lugar, que sea objetivo, y la tercera es que... Ahí, espérame tantito. Sí. Bueno, tiene que ser universal, o sea, tener validez en todo tiempo, lugar, momento. Tiene que ser objetivo y que ya me acordé que la respuesta, el conocimiento no se crea, se descubre, pero eso es para las ciencias exactas. ¿Ok? Yo, Sí. que se tiene que aplicar el método científico para que sea una ciencia. Eso es muy importante. Fíjense cómo a veces creemos que solo tener la información es suficiente para poder decir que algo es real o que en este caso que algo es científico. Pero efectivamente, uno de los requisitos para que algo sea una ciencia es que utilice el método científico. Ustedes conocen perfectamente el método científico. Díganos, Carlos Eduardo, por favor, ¿cuáles son los pasos del método científico? Sí, si no me equivoco, el método científico consta de 9 pasos, creo. Y el primero es un planteamiento del problema, creo. La verdad es que no estoy muy seguro. Luego viene una observación. Luego creo que salta directamente a la hipótesis. Luego una experimentación. Y en caso de que falle, se repetiría. En caso de que este sea efectivo, se regresaría, bueno, se iría a un análisis y finalmente una conclusión, creo. Creo que eso serían fueron todos. 9 pasos, pero vamos a resumirlo en 5. Observación de un fenómeno, planteamiento de hipótesis, obtención de información, análisis de datos y conclusión. ¿Sale? Vamos a resumirlo en esos 5 pasos. Ojo aquí, chicos. En algún momento yo dije experimentación. No. No. La experimentación es una forma de obtener los datos que voy a utilizar para obtener conclusiones después. Pero es solo es un método, ¿sale? Hay varios métodos a través de los cuales yo puedo obtener información. ¿Por qué? Porque no en todas las ciencias se puede hacer experimentación y no todos los fenómenos se pueden experimentar. Por ejemplo, ¿la historia será una ciencia? No, No, porque es una ¿cómo vamos humanidad. a experimentar algo que ya pasó?
Ese es justo el engaño. No necesito hacer experimentos para que algo sea una ciencia, se utiliza el método científico. Justo les acabo de comentar, hay muchos métodos para obtener datos. En el proceso del método científico, en los pasos que yo les mencioné, en ningún momento dije experimentación, dije obtención de datos. Porque efectivamente la historia no puede hacer experimentos. No podemos regresar el tiempo, ¿no? Para ver si es cierto o no es cierto. Tampoco podemos, no sé, se me ocurre, vamos a matar a alguien importante, a un presidente o algo así, emulando al archiduque para ver si efectivamente eso provoca la guerra mundial. Obvio, no se puede. O sea, no hay manera de que en la historia podamos hacer un experimento. Sin embargo, sí puedo obtener de otras formas la información necesaria para generar datos, para formular teorías. ¿Sale? ¿La antropología es una ciencia? Sí. Sí, ¿En la antropología podría hacer algún tipo de experimento? pues por lo que tengo entendido, no. Nada más, o sea, con los resquicios que van encontrando de huesos o cosas así, van obteniendo información a través de distintos métodos en los que van midiendo el tiempo del hueso, la forma y distintas situaciones. Sí, no solamente los huesos o de vestigios arqueológicos, ¿no? Hay muchas otras cosas que también podemos utilizar como herramientas para saber cómo era la relación de las personas a través del tiempo, a lo largo del tiempo, cómo eran sus formas de organización, etc. Entonces, no todas las ciencias pueden hacer experimentos, pero eso no quiere decir que no puedan obtener información y generar teorías o conclusiones ciertas o verídicas, ¿sale? Entonces, esto vamos a tenerlo, a tratar de tenerlo presente, particularmente ustedes como estudiantes de área 3 y posteriormente que estudiaran una carrera de área 3, difícilmente van a poder hacer experimentos. O sea, entonces, eso no hace que lo que yo estudie sea menos científico, ¿no? Por ejemplo. O los experimentos serán distintos. Por ejemplo, ¿la sociología será una ciencia? Sí. Yo considero que sí. Sí, utiliza el método científico. La sociología o en la sociología, ¿podría hacer experimentos? De alguna manera, pero no como estamos acostumbrados, o sea, no a lo mejor en un laboratorio o con sustancias químicas o no de esa forma, sino a lo mejor a través, no sé, de las personas. Claro, los experimentos que puede hacer en la sociología son totalmente distintos de los que ustedes hasta ahora han conocido, ¿no? Incluso ustedes ya los han visto en redes sociales y se llaman así, experimentos sociales. Propongo una situación y voy midiendo la respuesta de la gente a la que se expone a esa situación, ¿no? Pero aun cuando no fuera a través de esos experimentos, sí puedo obtener datos de otras formas. Ya lo vamos a ver después, pero entonces, una ciencia utiliza el método científico. ¿Sí o sí? Si no utiliza el método científico, no puede ser ciencia. Ahora, tampoco caigamos en el error de decir que todo lo que utiliza el método científico es ciencia. Yo puedo utilizar el método científico porque está estructurado, porque me es más fácil obtener información, pero lo que estoy haciendo no se llama ciencia porque no tengo el segundo requisito, que es un objeto de estudio formal y material. ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere el objeto material y formal de estudio? O sea, que sea como por ejemplo, una situación en concreto o un objeto en concreto. O sea, no, que sea algo como, ¿cómo se dice? Tangible, por ejemplo. O sea, no podríamos hacer un experimento, por ejemplo, de Newton, ¿no? Que la manzana, la gravedad y todo eso, pero también podríamos analizar una situación que está ocurriendo. El objeto y el objetivo son cosas distintas, ¿sale? El objeto de estudio es lo que voy a estudiar. El objetivo es mi intención.
lo que quiero encontrar, ¿sale? En este caso, para que algo sea una ciencia, debe tener objeto formal y objeto material de estudio. Es decir, el objeto material de estudio es qué tangible, qué objeto tal cual voy a estudiar. Y el objeto formal, ¿qué le voy a estudiar a eso? Por ejemplo, en el caso de la biología, ¿cuál será su objeto material? Los seres vivos. Los seres vivos. ¿Y cuál será su objeto formal? El saber cómo, pues sus procesos naturales y todo eso de... Conocer sus procesos biológicos. Punto. De la química, ¿cuál será su objeto material? Las partículas, ¿no? No. La tabla ¿Los periódica. objetos? Los elementos de la tabla periódica, por supuesto. ¿Sale? Ustedes se memorizaron y tenían al dedillo la tabla periódica, ¿verdad que sí? Sí. Ups. Ok, no importa, no es clase de química, ni se los voy a preguntar, porque yo tampoco me lo sé. Pero, ¿qué le estudian a esos elementos de la tabla periódica, a esos elementos químicos? Los átomos, protones, todo eso. ¿Sus reacciones? Exactamente, exactamente. Lo que busca la química es conocer las reacciones de cada uno de los elementos químicos en diferentes situaciones. Entonces, el objeto material son las cosas tangibles, ¿sale? Lo que voy a estudiar. Y el objeto formal es lo que le voy a estudiar a ese objeto material. En el caso de la historia, por ejemplo, ¿cuál será el objeto material de estudio? ¿Podrían ser Un los acontecimiento. históricos? ¿Algunos Un acontecimientos? acontecimiento, a ver, tiempo. ¿Un acontecimiento lo puedo tocar? No. Entonces no puede ser el objeto material. Recordemos que el objeto material de estudio es algo que sí puedo tocar, es tangible. ¿Cuál será? Los restos de algo. Exacto, los seres humanos. La historia va a estudiar a las personas, al ser humano. ¿Sale? Ahora, ¿cuál será el objeto material de la antropología? ¿Los restos? ¿Los restos? ¿Restos fósiles? No. ¿Documentos? En las características humanas que hacen posible ese suceso o fenómeno. No. ¿A quién voy a estudiar? ¿Los humanos? También el ser humano. El objeto material de estudio de la antropología también es el ser humano. O sea, no estudio ollas rotas nomás porque las ollas me gustan, ¿verdad? Oigan, y en el caso de la filosofía, ¿cuál será el objeto material de estudio? ¿Igual los seres humanos? También los seres humanos. ¡Oh! O sea, hay varias ciencias que estudian lo mismo, sí y no. Pueden tener el mismo objeto material de estudio, pero lo que le estudian, en este caso, al ser humano, es algo diferente. En el caso de la historia, ¿qué le estudian? ¿Qué le estudia la historia al ser humano? Los acontecimientos en los que se ha visto involucrado. Exactamente. Los eventos en los que ha estado inmerso el hombre a través del tiempo. ¿Sí? ¿Y qué le estudiará la antropología al hombre? ¿La huella que dejó en la historia? No. Esa es la historia. ¿Sería su evolución a través de los años? Su evolución. Eso lo estudia la biología también, ¿no? Sí, pero podría ser también como en el contexto social y cultural. Ahí está el detalle.
no es su evolución a través del tiempo, sino su desarrollo cultural, ¿no? El desarrollo cultural del hombre, ¿sale? Es estudiar antropología. ¿Y qué estudiará la filosofía? ¿Qué le estudia la filosofía al hombre? El pensamiento La humano. razón y el Pensamiento. Forma de razonar. La filosofía estudia el pensamiento del hombre, sí, pero específicamente de manera epistemológica, es decir, el origen del pensamiento, ¿sale? La raíz del pensamiento, de las ideas del hombre. O sea, la filosofía estudia cómo en el cerebro se procesa el pensamiento. No. No, eso no, sino el pensamiento como ideas. ¿De dónde surge que el hombre genera ciertas ideas? ¿Cómo evolucionan esas ideas? Cómo a lo largo del tiempo, de la historia de un sujeto y de la historia de la humanidad, las ideas, el pensamiento, se ha ido modificando y hacia dónde se ha modificado, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, varias ciencias pueden tener el mismo objeto material de estudio, pero lo que las hace ciencias específicas es el objeto formal, ¿vale? Ok, ahora, una ciencia tiene que ocupar el método científico para estudiar su objeto de estudio, material y formal. ¿Y qué quiere al estudiar ese objeto de estudio? O esos objetos de estudio. ¿Cuál es la intención? Ya se los había dicho hace un momento. Obtener información. Obtener información. Exacto, exactamente. Una ciencia va a buscar la información o va a buscar explicar un fenómeno. Su intención no es resolver un problema. Solamente es tener información, explicar el fenómeno y ya. Por ejemplo, la química. ¿Su intención es resolver enfermedades? No. No. En la biología, ¿su intención es resolver enfermedades? No. 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 En el caso de la historia, ¿su intención es resolver un problema político? No. No. En el caso de la antropología, ¿su intención es mejorar las relaciones interpersonales de la gente? No. No. Tampoco. En el caso de la filosofía, ¿su intención es hacer que las personas tengan una capacidad crítica y analítica más desarrollada? No. No. Ninguna ciencia tiene como intención resolver nada. Su objetivo es explicar los fenómenos. Ahora, ¿quién sí quiere resolver los problemas? Las ciencias exactas como matemáticas y eso. Matemáticas, ¿qué problema resolvería? O sea, problemas no de Pepito salió a comprar gelatinas, o sea, no. Problemas de la realidad, de la vida, del mundo. Ninguno. Ninguna ciencia tiene la intención de resolver un problema. Ni las ciencias exactas, ni las ciencias biológicas, ni las ciencias sociales. Ninguna. ¿Quién sí quiere resolver un problema? Las disciplinas científicas. Por ejemplo, la medicina, ¿utiliza el método científico? Sí. Sí. ¿Tendrá un objeto formal y material de estudio? Sí. También. Sí. ¿Cuál? Ser Cuerpo humano. humano. Oigan, pero también hay médicos veterinarios, ¿no? Bueno, todos los seres vivos. O sea, entonces hay médicos de plantas. ¿Cómo se llama? ¿Los botánicos? Un botánico no es un médico de plantas, no es médico. No, pero cuida las plantitas. Cuida las plantas, pero no es médico, ¿vale? O sea, allá es donde tenemos que echarle un poquito de coco. Un médico, aunque sí utilice el método científico, o la medicina, aunque sí utilice el método científico, no tiene un objeto material y formal de estudio. ¿Cuál es? ¿Para qué sirve la medicina, pues? Para sanar a la gente o darle una mejor calidad de vida. Para resolver un problema.
¿Estamos de acuerdo? En este caso, un problema de enfermedad. ¿Sí? Mi intención como medicina no es, o no tengo un objeto material y formal de estudio. Y mi intención no es solo dar conocimiento, generar conocimiento, es resolver un problema. ¿Sale? Una disciplina científica busca resolver un problema. La medicina es una disciplina científica. Porque además, otra diferencia con la ciencia, una disciplina científica utiliza el conocimiento que han generado más de una ciencia. Los médicos utilizan la biología para saber dónde están los órganos, en el caso del cuerpo humano, cuáles son sus características y qué cosas los afectan. ¿Cuáles son las características de una infección por hongos, de una infección viral, de una infección bacteriana? ¿Cierto o no? Sí. Pero eso lo estudió la biología. ¿Qué es una bacteria? ¿Qué son los hongos? ¿Qué son los virus? ¿Cómo funciona cada uno? Eso lo estudió la biología. Es información que toma la medicina de la biología. Y luego, ok, ya sé que el hígado se enfermó por una bacteria y entonces está inflamado, por ejemplo. ¿Cómo le voy a hacer para desinflamar? Deshacerme la bacteria y desinflamar. Ah, le voy a dar este medicamento. ¿Y cómo sabe el médico que ese medicamento funciona o sirve para eso? ¿Por la química? Claro, porque ¿Ya hubo experimentación? Exacto, porque la química ya investigó cuál es la reacción de una sustancia específica sobre otra o al unirse con otra. Entonces, si se dan cuenta, la medicina no genera su propio cuerpo teórico, ¿vale? No da explicaciones por sí misma. Lo hace a través de las teorías que generaron otras ciencias. Y repito, su intención es resolver un problema, en este caso, de enfermedad. ¿Vale? ¿Es que los médicos se hacen investigación? Sí, por supuesto que sí. Hacen investigación científica, por supuesto que sí, pero la medicina no es una ciencia. ¿El derecho será una ciencia? Sí. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Quién dijo que sí o quién piensa que sí? ¿Por qué sí? Yo digo que sí, pero una ciencia social, porque no puede ser la otra, porque no puede utilizar el método científico, o sea, no puede experimentar con cosas de que le corresponden al derecho. Ok, ojo chicos, cuidado con lo que estamos escuchando o lo que estamos repitiendo. Dijimos que sí se puede utilizar el método científico en las ciencias sociales. No puedo hacer los experimentos que harían las ciencias biológicas, ¿sale? Pero sí puedo obtener información e investigar. No necesariamente es a través de experimentos que yo utilizo el método científico, primero. Y segundo, dijimos que una ciencia busca generar información, generar conocimientos y una disciplina utilizarlos para resolver un problema. En el caso del derecho, ¿hace investigación para dar conocimientos? Sí. Sí, sí. A ver, platíquenme una teoría que haya propuesto la ciencia del derecho para generarnos conocimiento. Yo puesto en este contexto, creo que no es una ciencia porque retoma la filosofía y la psicología, de hecho, para poder explicar distintas leyes jurídicas y aplicarlas para que los individuos se guíen por cierta línea de organización social. El derecho utiliza información que generó la filosofía, la sociología, la antropología, la historia, la psicología y varias otras. Para generar la información que le permita resolver un problema. ¿Qué problemas? Pues problemas legales. Problemas legales no significa que alguien esté demandado o vaya a demandar a alguien, ¿no? Sino, por ejemplo, las normas de convivencia. Traducción, las leyes. ¿Sí?
El derecho busca resolver un problema o una serie de problemas de convivencia. O se hicieron las leyes porque a alguien se le ocurrió nomás así como de, pues es que como vivo solito y no tengo nada que hacer. ¿Sí? ¿O para qué son las leyes? Para buscar orden y justicia. Para resolver un problema de convivencia, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿el derecho es una ciencia? No, sería una disciplina. Es una disciplina. La pedagogía. ¿Qué hace un pedagogo? La enseñanza de los niños. La enseñanza de los niños, ¿solo de los niños? ¿Y solo enseña? Crea diferentes métodos para que aprendan los niños. Bueno, y más personas, porque algunas pueden tener discapacidad o otro tipo de pensamiento o dificultades al aprender. Ajá. Un pedagogo o la pedagogía busca o genera estrategias que le permitan a la gente, a las personas, favorecer su proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Genera teorías? O sea, ¿proponen cosas nada más como para tenerlas ahí de información? No, pero genera como métodos. Pero método no es igual a teoría. No. ¿Vale? Una teoría hace referencia al conocimiento, punto. Un método es una serie de pasos para llegar a un resultado. Sí. Así es. Entonces, en el caso de la pedagogía, también es una disciplina. Utiliza información de la biología, de la psicología, de la filosofía, para proponer estrategias que le permitan a la gente resolver un problema, en este caso, de aprendizaje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, la pregunta del millón. ¿La psicología es una ciencia, sí o no? ¿Y por qué? Santiago Goya, por favor. Bueno, yo diría que no, yo diría que es una disciplina porque intenta resolver un problema, por así decirlo, psicológico que tenga una persona. Intenta resolver, no sé, la depresión, las ansiedades, problemas que comúnmente se le presentan a un ser humano. O bueno, también podríamos decir que forma parte tanto como de una ciencia como de una disciplina. Ok. Carol. Yo digo que sí es una ciencia porque utiliza ya métodos científicos y pues busca también obtener información de la persona a la que se está tratando y no necesariamente tiene que ser una persona con algún trastorno, o sea, básicamente todos los humanos deberíamos de llevar a la psicología en nuestra vida cotidiana. Ok. José. Yo creo que es un intermedio porque intenta resolver problemas, pero también, bueno, estudia todos esos métodos y pues la psicología de la gente. Entonces, no sé, me quedé un poco confundido, pero creo que puede ser un intermedio. Ok, eso está bien. Que nos genere dudas, que nos deje pensando lo que estamos platicando está perfecto, porque entonces quiere decir que sí estamos poniendo atención. Y estamos analizando. Fíjense, dijimos que una ciencia utiliza el método científico. ¿La psicología utilizará el método científico? Sí. 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 Dijimos, una ciencia tiene un objeto material y formal de estudio. ¿La psicología tendrá un objeto material de estudio? Sí, somos nosotros. Sí. Los seres humanos. Los seres humanos. ¿Y cuál será, si lo hay, su objeto formal? El Lo saber dijeron por ahí al principio. Sus pensamientos y comportamiento. El comportamiento. ¿Saben? El comportamiento de las personas. La psicología busca informar, tener conocimientos o promueve teorías. Chicos.
Según yo sí, ¿no, maestra? Claro, hay muchas teorías que explican muchos fenómenos psicológicos. Por ejemplo, explica, una parte de la psicología, explica cómo se da el desarrollo del comportamiento de los procesos cognitivos a través de la vida de los sujetos. Y esta propuesta teórica o esta teoría explica que durante la adolescencia, los jóvenes o las personas en esta etapa tienden a emitir conductas de riesgo. O sea, como hacer cosas que los ponen en peligro. No, yo me porto muy bien. Esa no es una teoría que se puede aceptar porque yo no hago nada inapropiado. Bueno, las conductas de riesgo no necesariamente ponen en riesgo tu vida, sino tu integridad física. Ahí les va. Imagínense que estamos en la escuela y ustedes tienen que exponer. Es parte de su calificación, es una buena parte de su calificación y a ustedes no les gusta exponer. Porque se sienten inseguros, porque les da miedo, porque no les gusta que la gente los vea, porque no les gustan las críticas, los motivos que sean. Una persona que tiene un miedo muy grande a pasar al frente, a que lo vean mucha gente, tiende a estudiar mucho más lo que va a decir, a tratar de hacerlo mecánicamente, para que no haya un error, para que no haya fallas, para que no se burlen, para que no lo critiquen. ¿Vale? La pregunta aquí sería, y neta, cuando tienen que exponer, ¿si estudian un buen? Bueno, yo en lo personal soy de ese tipo que usted está hablando y muchas veces sí estudio mucho porque ya al momento de exponer se me olvidan las cosas y empiezo a sacar lo que yo entendí, no tal como lo escribí, sino empiezo a dar mi explicación de lo que entendí. Una conducta de riesgo sería hacer justamente lo opuesto, no estudiar. Ay, pero si no me va a pasar nada o no le va a pasar nada, no, sí. O sea, en nuestro cerebro registra eventos o situaciones como situaciones de riesgo, ¿no? O de emergencia. Entonces nuestro cerebro nos indica que hay que hacer algo para enfrentar o para resolver esa situación de emergencia o de riesgo. Entonces, si yo tengo que exponer y soy justo así como mencionábamos, entonces tengo que estudiar mucho para evitar una situación de riesgo. Pero hay gente que aún sabiéndolo, no estudia. Eso es emitir conductas de riesgo, porque me estoy exponiendo, ¿no?, a ser blanco de burlas, a ser criticado, a ser rechazado, a pesar de que mi cerebro sabía que yo tenía que hacer algo, lo omitió. Claro, hay otras conductas de riesgo que sí ponen en riesgo la vida. Por ejemplo, que también lo hacen muchísimo, en lugar de esperar al semáforo, de avanzar hasta el semáforo o subir por el puente, cruzo la calle corriendo. Y no hay que irnos muy lejos, chicos. Cuando estábamos en la prepa, a mí me daba no sé qué cantidad de ansiedad. En lugar de que subieran el puente para cruzar al otro lado de la avenida Observatorio, la cruzaban corriendo. Ay, no es cierto, donde sí, claro, donde termina el paso a desnivel. ¿Les tocó escuchar que a alguien lo asaltaban en la esquina siguiente, en Plata y Cepeda, bueno, cerca de la escuela? Sí. O en el parquecito que está pasando periférico. Sí. Pero se seguían yendo por ahí. Eso es emitir una conducta de riesgo. Claro, y las que seguramente ya conocen, ¿no? Beber, fumar, consumir drogas, sexo sin preservativos, ¿no? Esas son conductas de riesgo. Es más, una conducta de riesgo evidentemente no es que me vaya a morir, es desafiar a tu mamá. Esa es una conducta de riesgo. Todos los adolescentes, todos los aquí presentes alguna vez, emitimos conductas de riesgo. No importa tu historia, no importa tu familia, no importa tu condición social, económica, no importa si vas bien en la escuela, no importa. Todos los adolescentes en algún momento emitimos conductas de riesgo.
¿Qué tan riesgoso o menos riesgoso? Esa es otra cosa. ¿Ah? Pero todos emitimos conductas de riesgo. Entonces, ¿la psicología propone teorías generales, universales y estables? Sí. Sí. ¿Cumple con los requisitos para ser una ciencia? Sí. Sí, maestra. Sí, profesora. Entonces, ¿la psicología será una ciencia? También. ¿Sí? ¿Por qué a veces la gente confunde a la psicología como ciencia con una disciplina? Justo por esto que decíamos. Las disciplinas tienen la intención de resolver problemas. Y la gente dice, pues voy al psicólogo, me va a resolver el problema, entonces es una disciplina. No. ¿Qué hace la psicología? Es decir, a través del uso del conocimiento que promueve la psicología, ¿puede resolver problemas? Sí. Pero a través del uso del conocimiento que promueve la biología o la química. ¿Estamos de acuerdo? Los psicólogos le dan información a la gente y la gente utiliza esa información para resolver un problema. O sea, ¿cómo? ¿Y la terapia? Ah, sí, por supuesto. Pero la terapia lo que hace es recabar información sobre una persona y devolverle el conocimiento a esa persona para que tome decisiones. Pensemos en una pareja, estas a las que les llamamos tóxicas, ¿no? Una pareja en donde uno de los dos ejerce cierto grado de poder y el otro tiene cierto grado de sumisión. Clásico, no quiero que le hables a esos amiguitos tuyos porque alguno de esos quiere contigo. Y la otra persona dice, ¡ah! Me está cuidando. Y se somete al deseo del otro, ¿no? Del otro sujeto. Claro, con el paso del tiempo ya no se disfraza de interés, de preocupación, y ya no es solo el no quiero que te juntes con, ¿no? En una relación tóxica, las expresiones de violencia son cada vez más fuertes. Puede ser violencia física o no. Puede ser violencia verbal, puede ser violencia económica, puede ser violencia sexual, puede ser violencia psicológica. De muchos tipos. Esa persona sometida sabrá que lo que está viviendo está bien, está mal, pues, o lo piensa como algo normal. Pues algunas personas sí saben. Hay dos opciones. Que efectivamente haya crecido en un ambiente, en una cultura, micro o macro, en donde las muestras de afecto, entre comillas, son agresivas o son violentas, y entonces pareciera normal que otra persona emita esas conductas para conmigo. Y entonces yo no lo veo como un problema hasta que, por ejemplo, veo relaciones distintas o me cae el 20 en una charla o en un programa, ¿no? Pero de inicio para mí es normal. Y la otra es que efectivamente las personas sepan que eso no está bien porque no se sienten cómodas, porque no les gusta, pero no saben cómo salir de ahí. ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Recabo información para conocer, por ejemplo, la historia de esa persona. ¿Cómo fueron sus relaciones familiares? ¿Cómo es el vínculo con sus papás? ¿No? Toda esa parte de la historia. Pero además, sobre cómo se vive a sí misma esa persona. Una vez que yo tengo toda esa información, pues le puedo decir a la persona, a ver, mira, tus papás te enseñaron esto, o en tu casa te enseñaron esto. El entorno te demanda esto. ¿Tú qué quieres? Y entonces, bueno, en función de lo que esa persona quiera, probablemente es que pueda tomar decisiones, ¿no? Porque una persona se queda en una relación tóxica pueden ser muchos motivos. Porque tenga baja autoestima, porque sea lo que, insisto, vio en su casa y entonces le parece normal.
porque no tiene las habilidades o las herramientas para decir no más, ¿no? Porque tiene una serie de necesidades emocionales o afectivas que aunque no sean sanas, la otra persona satisface. Y entonces no puedo salir de ahí. Es más, yo cambiaría el no puedo por no quiero salir de ahí. Entonces cuando voy al psicólogo y el psicólogo me muestra esa radiografía de lo que pasa conmigo, entonces esa persona puede empezar a ver si sigue por el camino en el que va o elige tomar un camino distinto. Pero no es el psicólogo el que le resuelve el problema. Es más, hay un montón de ocasiones en las que el psicólogo no puede hacer nada por la persona. Por ejemplo, cuando tiene depresión. La depresión es una enfermedad. Como enfermedad, ¿quién va a tratar la depresión? Un psiquiatra. El psiquiatra. Un médico especializado en afectaciones que tienen que ver con el cerebro y las emociones, ¿no? Y es que aquí también ya, bueno, perdón, ya también no solo es como de actitudes, sino que también ya hay como procesos en tu cuerpo que producen ciertas cosas, entonces ya no es tanto como de que tú seas el culpable. Sí, sí, sí. De hecho, yo me inclinaría a decir que casi nunca es tu culpa. O sea, aunque no haya una afectación fisiológica, lo que hacemos, decimos, pensamos, sentimos, no es culpa nuestra. Son cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Lo que sí es responsabilidad personal es elegir si lo mantengo o lo elimino. Cuando yo ya me hago consciente, es decir, cuando yo ya entendí qué es lo que está pasando, tengo la decisión de mantenerme como estoy o sanar, ¿no? O resolverlo. Si elijo resolverlo, tengo que saber que no va a ser fácil, que es un proceso en el que hay alguien que me va a acompañar, pero que no me va a decir qué hacer. Terapia, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes, bueno, yo veo TikTok eventualmente, sigo a una chica, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, que hace unos sketches muy interesantes en donde ella misma es el cerebro, el corazón, la terapia, el ego, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? Y entonces va mostrando cómo los diferentes elementos de una misma persona o en una misma persona nos hacen tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, tú puedes decidir, no es el psicólogo el que lo va a hacer por ti, es un proceso, no es sencillo. Es más, a veces, ni aunque el psicólogo quiera, tú vas a elegir dejar de hacer algo que te afecta, que te hace daño. Y es muy sencillo, si de aquí alguien fuma, me queda claro que los efectos de fumar los conocen, pero eligieron mantenerse fumando. O sea, la gente se muere por fumar. Y tú sabes que te puedes morir de enfisema pulmonar, de cáncer, y aún sabiéndolo, no dejas de fumar. ¿Por qué? Pues es que tiene sustancias adictivas. O sea, sí, pero sí hay gente que deja de fumar tronando los dedos. Eso quiere decir que a nivel fisiológico se puede. ¿Por qué no dejas de fumar? Ah, pues es que todo el mundo en mi casa fuma. Perdón. Ay, perdón, chicos. Puede haber muchas excusas o razones, ¿no? Por las que alguien decide, en el ejemplo que ponemos, no dejar de fumar.
pero fue una decisión. La mayor parte del tiempo, la verdadera razón por la que la gente no deja de fumar es porque no tiene habilidades para enfrentar situaciones que el cigarro sustituye. ¿Sabe? No sé manejar mis emociones y entonces todas las canalizo a través del cigarro. No sé manejar mi frustración, todo lo canalizo a través del cigarro. No sé concentrarme, entonces lo canalizo a través del cigarro. Y desafortunadamente la gente supone que el cigarro es el que se lo resuelve. El cigarro lo único que está haciendo es un paliativo, es decir, es a través de lo cual yo supongo que lo resuelve. Pero con cigarro o sin cigarro, la cosa es la misma. No tienes habilidades que te permitan enfrentarse a las situaciones del día a día. ¿No? Entonces, en ese sentido, la psicología no te va a resolver un problema, no busca resolver un problema, sino darte la información necesaria para que quien lo tenga que resolver lo resuelva. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profesora. Sí. Profesora. Bueno. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿O comentarios? Profesora, eso último que mencionaba también tiene que ver con la fuerza de voluntad de cada persona para querer superarse y seguir adelante. Sí, eso es lo que le llamamos fuerza de voluntad, no es otra cosa más que habilidades en la toma de decisiones. Si una persona tiene la habilidad de tomar una decisión y tiene la madurez para mantenerse en esa decisión, entonces a eso le llamamos fuerza de voluntad. ¿Sí? Es el término como cotidiano, ¿no? Pero efectivamente, cuando una persona ha decidido hacer algo, algún cambio, generalmente tiene un trasfondo, ¿no? O sea, ya está cansado, está fastidiado de lo que le pasa, lo que sea. O hay una necesidad muy importante que lo hace generar ese cambio y mantenerse en él. Por ejemplo, imaginemos a una persona que ha sido buleada toda su vida por tener sobrepeso. Intentó 28,000 veces estar a dieta. Su intención era mantenerse sano o evitar el bullying. Evitar el bullying. Evitar el bullying. La pregunta aquí es, ¿yo puedo hacer que la gente cambie? Es decir, si yo fuera esa persona con sobrepeso, ¿puedo hacer que los buleadores dejen de hacerme bullying, dejen de ser bullying? No. No. Yo no puedo hacer que la gente cambie. Y a lo mejor me cambio de salón, o me cambio de escuela, o me cambio de planeta, pero a donde vaya, va a haber alguien que desafortunadamente tuvo en su historia las condiciones que le generan ser maltratador de personas. Yo no me voy a poder evitar que a mi alrededor haya gente así. Lo que sí puedo hacer es elegir qué hago ante eso. Si yo elijo hacer dieta para que no me maltraten o para que no me molesten, en realidad el motivo no es mío. Es decir, nunca voy a lograr bajar de peso porque mi intención no es bajar de peso, no es estar sano. Mi intención es que no me molesten. Y es más probable que yo me convierta en buleador a que baje de peso. Pero ¿qué pasa cuando entiendo que si yo tomo decisiones para mí, si yo hago caso omiso de lo que la gente dice, si yo aprendo a responderle a la gente que me molesta y tengo una imagen mucho más sana de mí, eso va a dejar de pasar. Y por lo tanto, sí puedo enfocarme en mí y no en cambiar a los otros. Y es en el momento en que yo entiendo que quien es valioso soy yo, que por quien tengo que ver es por mí y no por los demás,
en ese momento voy a hacer lo necesario para estar sano o sana, incluido el sobrepeso. Pero es una consecuencia, no es el objetivo. ¿Sí me explico? Quiero tener una vida saludable física y mentalmente. Esa es la consecuencia de haber entendido mi posición en el mundo. ¿No? Entonces, sí, las personas pueden decidir hacer cambios en sí mismos desde lo consciente, o sea, sabiendo hacia dónde van, ¿no? Tomando las decisiones correctas. ¿Sí? Profesora, ¿puedo mencionar algo? Claro. Pues a mí me parece muy relevante todo esto, pero me gustaría retomar súper rápido esta parte que comentaba mi compañera Caro sobre las situaciones fisiológicas y también lo que comentaba mi compañero sobre la fuerza de voluntad, por decirlo así. Y yo considero que pues muchas veces sí es así, pero en otras ocasiones no es tanto esta situación, porque hay que recordar que pues tomar terapia yo lo considero un privilegio y de hecho estaba investigando y la mayor tasa de personas que sufren depresión la ocupan las personas pobres y sin empleo. Entonces, pues obviamente la terapia no es una opción para ellos porque pues no está en sus posibilidades ni en sus prioridades. Entonces, pues eso me parece muy importante también mencionarlo. Sí, sí, y justo por eso es importante tener la información, ¿no? Tener el conocimiento. El conocimiento no es un privilegio, es una decisión. O sea, ¿cómo? Yo entiendo esta parte de, es que no tengo trabajo o tengo que trabajar y no tengo tiempo, ¿no? Pero así como vamos 2 horas en el camión, así podríamos leer, ¿no? El tener la información nos abre un panorama impresionante. No sé si como tal tomar terapia sea un privilegio o no. Lo que sí sé es que podemos resolver cosas sin ir a terapia. Hay otras formas. Sería lo ideal, por supuesto, pero hay otras formas, hay otras cosas que podemos hacer. Sí es cierto que nosotros tenemos ventajas sobre otras poblaciones. Y aquí yo creo que la situación sería aprovecha esas ventajas. Es decir, sin perder de vista que hay quienes no las tienen, digo, yo no me voy a sentar a llorar porque otros no tengan lo que tengo yo, más bien tendría que poner mi granito de arena. No es que esté padre, ¿no? Pero lo que esté en mis manos hacer para ayudar, lo hago sin perderme de vista yo. Porque yo no podría ayudar a alguien si yo no estoy bien. ¿Qué sucede con los procesos fisiológicos? Hay procesos fisiológicos alterados que nos generan también problemas de conducta o de comportamiento. Por ejemplo, una persona con ansiedad. La ansiedad es un trastorno. Como trastorno físico, requiere que lo atienda un médico. El psicólogo es un apoyo para aprender a manejar mis emociones, esos estados de ánimo alterados, ¿vale? Pero la ansiedad como enfermedad, la depresión como enfermedad, los tiene que atender un médico, un psiquiatra o un neurólogo. Y el psicólogo te acompaña en el proceso de aprender a manejar tus emociones. No te va a quitar la ansiedad, no te va a quitar la depresión. Te va a enseñar a manejar situaciones para que no vuelvas a ese nivel de estrés que te generan no saber manejar las situaciones. No todos pueden o no todos podemos, tristemente no. Pero lo que sí podemos, hagámoslo.
Cuando ustedes en sus sueñómetros ponían poner un albergue para perritos, ayudar a gente en situación de calle, poner escuelas, ¿no? Favorecer la educación. Y yo digo, sí, eso está muy bueno, está muy interesante, pero quizá lo primero que tengo que hacer para poder ser de ayuda a los demás es sanar. Si yo sí puedo sanar, siendo un sujeto sano, entonces puedo ayudar a sanar a otros. ¿Han ido al médico cuando el médico está enfermo? ¿Se les ha tocado algún médico que tenga gripa? ¿O tos o algo así? No. Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Y les da la consulta igual, en el nivel de calidad que lo haría si no estuviera enfermo? No, sí baja un poco su nivel. Claro, nada más de entrada porque no le entiendes lo que dice o no te entiende porque tiene tapados los oídos por la gripa. De entrada, ¿no? Evidentemente, si su sistema nervioso está deprimido, o sea, está funcionando en menor porcentaje, pues tampoco te va a entender bien, ni te va a atender bien, y probablemente lo que te recete o las cantidades en las que te recete no te funcionen del todo, no lo sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitas para que el médico te atienda correctamente? Primero, que estés sano, para que pueda atender tu necesidad de salud bien. Pasa lo mismo acá. Podemos tener la intención, el voluntariado, pero si yo no estoy sano, no puedo ayudar a los demás. Primero tengo que sanar yo. Tengo que estar bien. Yo, si tengo la posibilidad, vas. Si tengo las herramientas, vas. Porque entonces puedo poner esa situación, ese apoyo para la gente que necesita ese tipo de apoyo. Así como el albergue para los perritos, un centro de atención, por ejemplo, así como hay centro de atención para mujeres en situación de calle, mujeres violentadas o lo que sea. ¿Por qué no para personas con alguna situación emocional? Hace algunos años empezó a ponerse de moda, y digo de moda porque no es algo que hubiera durante todo el tiempo, pero este tema de la salud mental. De hecho, el término hace poco que se empezó a aceptar, porque cuando alguien hablaba de salud mental, los psicólogos nos reíamos a carcajadas. Hasta que alguien nos hizo ver que efectivamente es necesario que la parte emocional, ¿no?, esté sana, o sea, sana en términos como término médico, ¿no? Hay que hacer algo para resolver lo que te pasa. Sí es importante, por supuesto que es importante, pero no vamos a poder resolverlo todo de jalón, paso a paso. No puedo resolver la situación económica del país. Puedo poner mi granito de arena. No puedo darles trabajo a esas personas porque no tengo una empresa, pero voy poniendo mi granito de arena. No puedo sacarlos de su casa y decirles, anden chicos, vamos a terapia. Yo la pago, porque ni siquiera aceptarían la terapia. Poco a poco, poniendo nuestro granito de arena. Hubo hace tiempo una iniciativa de la iniciativa privada en los jardines de niños y en las primarias, en donde se trabajaba de forma alternativa con los alumnos, evidentemente escuelas en situación de pobreza, ¿no? Donde la gente en su mayoría era gente en situación de pobreza, pues si no extrema, sí bastante severa. Y se hicieron varias cosas. Una, darles desayunos. Ay, ¿cómo les llamaban? Ya no me acuerdo. De este tipo, por ejemplo, de barras energéticas que tienen además 20,000 vitaminas y minerales y no sé qué, ¿no? No me acuerdo cómo les llamaban esos desayunos. O sea, no es el clásico plátano o la manzana con una lechita del DIF, no. Son desayunos de otro tipo.
que les permitían o que favorecían los estados nutrimentales de los chavitos. O sea, empezando por ahí, pues estamos contribuyendo. Otra cosa que hacían estas empresas o esta empresa era en espacios durante el tiempo de las clases, iban psicólogos, pedagogos a jugar con los chavitos, entendiendo que estos chavitos o muchos de estos chavitos no tenían oportunidad de jugar como niños, porque tenían que trabajar, ayudarle a los papás, porque no vivían en condiciones para jugar. Entonces, jugaban con él, les enseñaban juegos, pero además juegos que desarrollaran habilidades analíticas, críticas, procesos cognitivos. O sea, no era todo el asunto, o sea, más bien el tema no era ir a darles terapia, sino de manera indirecta ponían el granito de arena, les digo, para favorecer un montón de procesos biológicos y psicológicos, e incluso sociales. No les iban a construir casas, no les iban a dar dinero para que comieran, no. Desde donde estaban ellos, ponían ese granito de arena. Y yo creo que todos podemos contribuir en alguna medida, pero primero, lo primero es buscar estar bien yo. Y no es egoísta, chicos. No es egoísta. Insisto, yo no puedo ayudar a alguien si no me encuentro bien. Yo no puedo ayudar a resolver un problema de salud a alguien si yo no tengo salud física o mental. Entonces, sí es importante pensarlo, es importante mencionarlo, pero creo que lo más importante es que entendamos que si yo quiero hacer algo, puedo hacerlo desde donde estoy, puedo contribuir en la medida en que yo tenga lo que ellos no tienen. En este caso, salud mental. Sí. Bien, chicos, hasta aquí, ¿preguntas o comentarios? No, profesora. Ok. Les comentaba que ya en la plataforma hay 3 actividades más. Una que tiene que ver con la historia de la psicología, otra con los métodos de investigación o métodos de estudio de la psicología y otra con las áreas de trabajo de la psicología, obviamente. Ustedes van a tener que realizar esas actividades. Ahí están los materiales. Hay una en la de áreas de trabajo que les pido que ustedes investiguen y que ilustren. Entonces, vamos a realizar esas 3 actividades para que la siguiente semana continuemos trabajando con nuestro temario. Les agradezco infinitamente, no saben qué gusto me da que están participando, que tienen sus manitas arriba y que a veces no nos va a dar tiempo de que participen todos, pero que tengan esa disposición, a mí me encanta y les agradezco en verdad, muchachos. Vamos a dejar la clase hasta acá. Nos vemos el próximo viernes. Cualquier duda que tengan, estoy al pendiente de sus mensajitos. Y pues bueno, les deseo que tengan bonito fin de semana, una excelente semana en la que sigue. Cuídense mucho, nos vemos el viernes. Adiós, chicos. Gracias, Profesora. profesora. Profesora, hasta luego. Hasta luego, maestra. Bye, chicos.